Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hoy 10 de diciembre, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, esta Comisión Estatal y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco les da la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral denominada Derechos Humanos en las Democracias Contemporáneas. Saludo respetuosamente a la maestra Roselvi del Carmen Domínguez Arévalo, consejera presidenta provisional del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Muchas gracias, maestra. E igualmente saludo al doctor José Antonio Morales Notario, presidente de este organismo público. Muchas gracias, doctor. Los valores de la libertad, el respeto a los derechos humanos y el principio de la celebración de elecciones periódicas son elementos esenciales de la democracia, destacando que la democracia es tanto un proceso como un objetivo. Para dar inicio a esta conferencia, me permito informarles que al finalizar sus destacadas participaciones contarán con un espacio de 10 minutos para aportar desde sus experiencias sus propias conclusiones. Daré lectura a la síntesis curricular del doctor José Antonio Morales Notario. Oriundo de Villahermosa, Tabasco, licenciado en Derecho, con maestría en Administración de Justicia y doctor en Derecho por la UJAC. Habla inglés e italiano. Actualmente es presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cargo al que fue electo por el Congreso del Estado el 1 de marzo de 2021. Profesor en ADAXIC de la UJAC. Profesor invitado en el UDI Campus Tabasco, Universidad de Los Ángeles Campus Comalcalco, en la UNED y en la Universidad Acrópolis. Líder del Grupo de Investigación, Derechos Humanos y Responsabilidad Social de la DAXIC de la UJAC. Cuenta con el diplomado en Derecho Notarial, diplomado en Acceso a la Justicia en materia de Derechos Humanos y diplomado en Prevención de las Violencias y Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana. Ha sido coordinador de capacitación, investigación y documentación y difusión en el Tribunal Electoral de Tabasco. Secretario ejecutivo, visitador adjunto, director de quejas y orientaciones, coordinador de seguimiento de quejas y recomendaciones y director de comunicación social en la CEDH, secretario técnico y asesor en el IEPC Tabasco. Ha sido secretario y vicepresidente primero de la Asociación de Participantes del Concurso Interamericano de Derechos Humanos de la Washington College of Law. Asesor y juez en el Concurso Interamericano de Derechos Humanos de la American University en Washington, D.C. Juez y asesor en el concurso Eduardo Jiménez Aréchaga, que organiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica. Organizador de 11 foros de derechos humanos, el primer y segundo concurso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Recibió el reconocimiento al mérito académico, mérito sindical y el Premio Estatal de Derechos Humanos. Integrante de la terna que eligió el Congreso del Estado para ocupar el cargo de presidente de la CEDH en 2015. Integrante del grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Tabasco. Ha publicado diversos artículos en temas de derechos humanos y ha sido ponente de igualdad de género, violencia de género, feminicidio, derecho a la no discriminación, entre otros. Le cedo el uso de la voz al doctor José Antonio Morales Notario. Bueno, ¿se me escucha? Sí. Muy buenas tardes, de nueva cuenta a todas y todos. Y bueno, vamos a dar inicio a lo que es la práctica de los derechos humanos en las democracias modernas contemporáneas. Cuando platicamos con la doctora Roselvi sobre el tema que podríamos dar el día de hoy, coincidimos en que los derechos humanos han estado desde el inicio de la humanidad y han dado origen a lo que es la sociedad moderna que tenemos en la actualidad. Si bien es cierto, la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos prohíbe participar en asuntos de política, lo cierto es que hay áreas que son para nosotros importantes, como es, por ejemplo, la cuestión de la ética, la moral y en este caso la educación cívica, que es parte fundamental para nosotros. La lucha por lograr una sociedad moderna e incluyente
o los sistemas políticos que tenemos en la actualidad, entre ellos los organismos públicos no gubernamentales, como por ejemplo el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, que es autónomo, son el resultado de la lucha que ha mantenido el mundo por lograr la transparencia en la elección de sus representantes. Cuando se funda la Comisión de la Nación de las Naciones Unidas en 1945, en San Francisco, lo que se buscaba era crear un documento o crear una institución realmente fortalecida y que evitara que las guerras, los flagelos que habían causado tanto daño en la humanidad, volvieran a repetirse. En este caso, la que sigue, cuando se firma en 1945, la Carta de las Naciones Unidas encontró eco en muchos países, uno de ellos China, Francia, la Unión Soviética, Reino Unido, Estados Unidos, y fue firmada también por la mayoría de los integrantes de los países que vieron en las Naciones Unidas un lugar donde pudieran desarrollarse, pero sobre todo pudieran lograr evitar más guerras. La que sigue. Las Naciones Unidas tiene 4 propósitos. Uno, mantener la paz y la seguridad internacional. Otro es mantener la paz y la seguridad internacional. Otro es fomentar las relaciones de amistad. La cooperación internacional, otro de los temas. Y también, pues, realizar esfuerzos para alcanzar propósitos comunes. Sobre todo, insisto, lo que se buscaba era evitar que gobiernos autoritarios volvieran a invadir al mundo con ideas extremistas que buscaban el exterminio de la sociedad o de la humanidad. Recordemos que Naciones Unidas tiene como objetivo fundamental evitar que el nazismo y el fascismo regresaran a la sociedad, que se desterraran esas ideas y prácticas xenofóbicas. ¿La que sigue? Las Naciones Unidas no representan a ningún gobierno. Yo creo que es la parte que han tenido más importante en su actuar, sobre todo porque buscan que se cumpla con los objetivos iniciales, fomentar la paz y la seguridad entre las naciones. Y por ello también Naciones Unidas, para evitar los conflictos entre países, retomó lo que la Sociedad de Naciones tenía, que fue la Corte Internacional de Justicia, y le dio mayores facultades para que interviniera en el caso de conflictos entre países, con el objetivo de que a través del diálogo y la negociación pudieran solventar sus diferencias. El documento original es la Carta de las Naciones Unidas, que es el que marca las directrices y los deberes de cada Estado que participa en ella. Durante la Segunda Guerra Mundial, se buscaba que la paz fuera la parte fundamental de toda relación, y la idea de Naciones Unidas fue del presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. Esta carta, como yo he comentado, lo que pretendía, la que sigue, era mantener la paz y la seguridad internacional. Se buscaba que las medidas que aplicaran, la que sigue, fueran eficaces para prevenir cualquier acción que pudiera poner en riesgo la paz. Esto, déjenme decirles que es lo rescatable que tiene Naciones Unidas, es que lograron entre los países ponerse de acuerdo y ceder un poco su autonomía y su soberanía en busca de un bien común, evitar las guerras, los conflictos, los problemas que pudieran tener. ¿Por qué menciono Naciones Unidas? Porque de ahí surge precisamente un documento que a la larga es importante para todos nosotros y que es fundamental el día de hoy por el que estamos aquí, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este documento, realizado por Eleanor Roosevelt como presidente del comité y en que participaron integrantes de 18 países, es el primer documento en materia de derechos humanos en el que se plasma de una u otra forma también derechos cívico-electorales, el derecho a participar en elecciones democráticas. De este documento que ustedes ven ahí, la Declaración Universal, surgen conceptos básicos como la no discriminación. Como yo comentaba al momento de la firma del convenio, el Instituto Electoral se ha caracterizado por ser incluyente con grupos minoritarios, pueblos indígenas, comunidad LGBT, mujeres. Y entonces, de este documento surgen otros documentos que también son vinculantes. ¿La que sigue? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
¿Por qué es importante este pacto? Porque en él se plasman ya los derechos de la mujer a votar y ser votados. Aquí ya se reconoce la necesidad de establecer mecanismos para proteger los derechos cívico-electorales y sobre todo para el ejercicio de cada uno de ellos. ¿La que sigue, perdón? Se habla del derecho a la vida, se prohíbe la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, se prohíbe la esclavitud, se debe luchar contra la detención arbitraria, se busca la equidad procesal y el debido proceso, la libertad de expresión, conciencia, religión y lo más importante, derecho a elegir y ser elegido mediante sufragio universal, la votación. ¿La que sigue? De ahí surge también otro pacto, que es el Pacto Internacional de Derechos Humanos, Sociales y Culturales. De ahí se habla que también se firma el 76%. Se habla de otros derechos, como por ejemplo la salud, al medio ambiente. Incluso el pacto cambia de nombre. Actualmente es Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, los famosos DESCA. Y en este, los países se comprometen a trabajar en pro de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas. Aquí vamos a encontrar también derechos laborales, el derecho a la salud, la educación y un nivel de vida adecuado. En este pacto, que quiero mencionar solamente como referencia porque me interesan los sociales, civiles y políticos, se habla también del derecho a la igualdad entre hombre y la mujer, y esa igualdad solamente la vamos a lograr cuando logremos la participación activa de mujeres en elecciones. Se habla del trabajo, se habla de sindicalización, se habla de seguridad social, se habla de educación, se habla de salud. Y aquí en este pacto vamos a saltar que, si bien es cierto, ha tenido su participación muy activa en contra de México, pues tenemos 11 sentencias contra México. Ahorita les voy a mostrar cuáles son. De esta convención surgen dos instrumentos, dos instituciones fundamentales y que han cambiado de una u otra forma la vida política de nuestro país. ¿La que sigue? Lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comisión es la que se encarga de investigar las quejas que se presenten en contra de los estados por presuntas violaciones de derechos humanos, mientras que la Corte emite sentencia. Dentro de las sentencias que hay podemos dividirlas en dos periodos. ¿La que sigue? Un periodo que abarca del 2004 al 2010, antes de la reforma constitucional, y en el que se mencionan 7 casos paradigmáticos. Uno, el de Alfonso Martín del Campo Dot contra México, que es por tortura, pero no reconoció la Corte del Fondo. Lo ganamos por default, siempre lo he comentado. El otro caso, que no lo perdimos pero lo empatamos, que pensamos que nos iba a ir bien y que es el fundamental para esta plática, es el caso de Jorge Castañeda Guzmán. A él, a este caso, le debemos una modificación a nuestra ley de amparo, la nueva ley de amparo, y también la labor que les tienen ustedes aquí y que desempeñan todos los días dentro del Instituto Electoral, los candidatos independientes. Y recordarán ustedes que hace muchos años en las boletas apareció un espacio vacío que decía vota por tu candidato de preferencia, y ahí encontramos a Cantinflas, a Francisco Villa, a Porfirio Díaz, a Miguel Hidalgo, a Morelos, el doctor Simi y a todo aquel personaje que la gente quisiera colocar o anotar, ahí aparecía. Sin embargo, del caso de Jorge Castañeda Guzmán podemos aprender muchas cosas. Uno, él solicita al INE, al IFE en ese entonces, INE actualmente, su registro como candidato independiente, y el INE le contesta que no es procedente toda vez que el proceso para inscribir candidatos se había pasado, además de que el sistema de elecciones en México establecía que tenía que participar a través de un partido político, y no contaba él con el aval de ninguno, él lo quería. Entonces, algo que fue discutido en su momento fue, y el requisito de la Corte Interamericana es agotamiento de recursos internos, y en México no teníamos un recurso que protegiera los derechos políticos electorales del ciudadano. Por lo tanto, no nos quedaba más que pues encomendarnos a Dios Padre y ver qué hacíamos, porque pues ya nos rechazaba el INE y pues no había más recursos. Entonces, él se va al amparo. Discutible postura en muchas ocasiones, porque mucha gente dice que no debió haberlo hecho, pero lo hace. Se va al amparo. Y en el amparo le resuelven que el amparo no era el medio idóneo para resolver por derechos políticos.
Y él alegaba que se había violentado su derecho a votar y ser votado, un derecho humano consagrado en la Constitución, pero que al final de cuentas era un derecho político. La Corte Interamericana lo aborda desde el punto de derecho cívico electoral, y el momento de revisar lo que es el juicio de amparo, resuelve que el juicio no cumplía con los requisitos que establecía los parámetros de la Corte Interamericana, por lo tanto estaba violentando derechos y lo dejaba en estado de defensión. Y eso obligó de una otra forma a revisar la función del juicio de amparo. Y nos dimos cuenta dentro de esta parte que el juicio de amparo no protegía tampoco derechos humanos. Una cuestión electoral o cívico-electoral vino a mostrarle a México que la protección de derechos humanos estaba todavía relegada. Los tribunales en México eran tribunales de legalidad y no de justicia. No eran tribunales que realmente hicieran efectiva la protección de los derechos humanos. El segundo caso presentado ante la Corte, y el primero con una sentencia para México semicondenatoria, porque se analiza lo que es el juicio de amparo y entonces dicen que no es procedente y deficiente. Y entonces, ¿qué pasa como ciudadanos? ¿Qué nos defiende dentro de esta sociedad moderna, contemporánea? Entonces, al analizarse la acción que había promovido, obliga a México a replantear su programa político e incluir dentro de nuestras leyes, el COJIPE y todas aquellas leyes electorales, a incluir dentro de ellas lo que era la protección del ciudadano electoral o cívico electoral. Y además incluye las candidaturas independientes. Esas candidaturas que tenemos cada 3 meses para diputados, cada 6 años para diputados, senadores y gobernador, y presidentes municipales también, son el resultado de una lucha de un hombre que presenta un caso ante la Corte Interamericana y que modifica nuestra Constitución. Por eso hablaba de esos primeros 7 casos, que son los primeros casos que llevan ante la Corte. Tenemos 11 letras, no sé cuáles son. Pero el caso de Jorge Castañeda, me vuelvo a repetirlo, resulta ser paradigmático, porque al final de cuentas también nos muestra todas las deficiencias que tenemos como sistema. En la actualidad, si yo voy a elegir o voy a votar, me toca votar, y no tengo, y perdí mi deseo de elector, no tengo que esperar a que me haga una reposición. A través de un juicio cívico electoral puedo solicitar que se me reponga y que me permitan ejercer mi derecho a votar y ser votado. La reforma que sufrió la Constitución a raíz del caso de Jorge Castañeda no es aislada tampoco. Tenemos también que en 1942, cuando se presenta la Convención sobre Derechos Electorales de la Mujer, el derecho político de la mujer, y en el que se establece que la mujer debe votar y ser votada en elecciones populares, México hace una reserva y se limita a no participar. Y dice que no puede ratificar la convención en virtud de que en México la mujer no tiene derecho a votar. Por lo tanto, en el 43 se presenta una iniciativa y se reforma la Constitución en la que se establece que los ciudadanos de la República, no solamente aquellos que tengan un modo honesto de vivir y sean mayores de 18 años, sino que hombres y mujeres puedan participar. Y esto abre la puerta para que la mujer en 1945 pueda ejercer por primera vez su derecho al voto. Como ustedes se podrán dar cuenta, los derechos humanos no están desligados de los derechos cívicos electorales. Los derechos cívicos van desde un simple saludo que aprendemos en la casa hasta el ejercer nuestro derecho a votar, el acudir a las urnas. Y estamos en el entendido de que en muchas ocasiones hemos dejado pasar nuestro derecho y no lo hemos ejercido muchas veces por desconocimiento. Las sociedades modernas solicitan y requieren una mayor participación. La elección que tuvimos para presidente de la República creo que son las más acudidas por parte de la ciudadanía, cuando en otras ocasiones no hemos alcanzado más que lo máximo un 60% del electorado, lo que también constituye un gasto importante en lo que se gasta en la organización de una elección. Hemos tenido aciertos y desaciertos en materia cívica electoral y nos cuesta todavía trabajo convencer a la ciudadanía de participar en las elecciones. El ciudadano es muy renuente, no confía ni cree en las instituciones, y eso compete tanto al Instituto Electoral como a nosotros. No creen en nosotros, y sin embargo seguimos avanzando, seguimos construyendo una sociedad mexicana fortalecida, con instituciones públicas que realmente tienden a beneficiar a la sociedad a través de la defensa de los derechos. Instituto Electoral a través de los derechos cívicos electorales y la Comisión Estatal a través de los derechos humanos. Como se podrán dar cuenta en esta primera parte que me corresponde, ¿ya le sigo? Comentaba. Son 11 casos que hemos llevado
ante la Corte, nos han llevado ante la Corte Interamericana. Y el más paradigmático de todos, podría decirle, bueno, en materia cívica electoral es el deporte Castañeda, que aún sigue retomando sus principales. ¿Ya que sigue? Dice la Corte, y lo que ordena México, concretar la adecuación de su derecho interno a la Convención, de tal forma que ajuste la legislación secundaria electoral y las normas que reglamentan el juicio de protección de derechos del ciudadano. Y este caso tan simple, vuelvo a repetirles, cambia nuestro paradigma en materia cívica electoral. Hemos tenido muchos aciertos y todavía los retos son mucho mayores. Mucho mayores. ¿Para qué siguen? En este sentido, debemos enfocar nuestro trabajo en lo que es la educación. La educación es un derecho humano, un bien público y una responsabilidad colectiva. En la actualidad, el Instituto Electoral le ha dado mucho énfasis a lo que es la educación cívica. Y es que la educación es la base para que tengamos una sociedad justa, equitativa y autosuficiente. La educación nos ayuda a erradicar la pobreza, elimina el hambre, contribuye a mejorar la salud, promueve la igualdad de género y puede reducir la desigualdad. Nos hace sociedades mejores. También, ese es el reto que tenemos como instituciones públicas, fomentar la educación, no solamente de derechos humanos, sino de valores cívicos. Cuando un mexicano acude a votar y ejerce su derecho, está eligiendo no solamente a su representante, sino también su forma de gobierno por 3 años o por 6. Ahí hay una importancia que tiene. ¿A qué sigue? Y aquí tenemos otro problema también. El problema que nos enfrentamos todos los días cuando queremos convencer a la ciudadanía de nuestra labor y nuestro actuar. ¿Qué significa ser mexicano? ¿Qué es para ustedes ser mexicano? Y es el reto que tenemos todos nosotros para concientizar a todos los demás de lo que estamos haciendo, lo que estamos realizando. ¿Qué significa amar a México? Hay mucha ciudadanía que quiere participar en las elecciones, pero el descrédito que sufren las instituciones es todavía mayor. Tenemos un reto por delante y a través de la educación podremos cambiar la base o las ideas que tiene la sociedad con respecto a las elecciones. Las sociedades modernas exigen mayor participación. Los jóvenes son el pilar fundamental de nuestra sociedad y son los que van al final de cuentas a cambiar nuestro sistema. Lo han demostrado en diversas ocasiones. En estas últimas elecciones, la participación de los jóvenes fue muy copiosa. Participaron muchos que apenas obtuvieron su credencial de elector querían votar y ejercer su derecho. Eso es importante también recalcarlo, porque el ser mexicano no significa solamente el sentirse, sino ejercer nuestros derechos. ¿Sí? La Constitución establece diversos artículos con respecto a los derechos de los mexicanos. El artículo 34, que es el que comentaba que se reformó en el 55, fue el 54, el 44, perdón, establece que los ciudadanos de la República, los varones y mujeres que teniendo la calidad de mexicanos, reúnen los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. He escuchado a mucha gente quejándose del lenguaje incluyente, hombres y mujeres, niños y niñas, todas y todos. Sin embargo, ese lenguaje incluyente también es importante. Anteriormente ese artículo decía: son ciudadanos de la República aquellos. Sustituyan varones y mujeres por aquellos. ¿Qué significa aquellos? Si decimos aquellos, pues incluye a todos, ¿no? Sin embargo, de una interpretación literal podemos decir que aquellos solamente se refería a aquellos, a los varones. Y por ello muchas veces la mujer fue discriminada, la mujer fue relegada, no participaba, no era considerada ciudadana de la República y en consecuencia, la que sigue, no se abrió la puerta para que pudiera ella votar en elecciones populares. Ese simple hecho, votar y elegir quién queremos que nos gobierne. Y es que con respecto a las elecciones hay muchos mitos. Incluso, para ir concluyendo ya,
permítame decirles, o bueno, se los cuento en el siguiente bloque, que al final de cuentas, por tiempo, al final de cuentas, la mujer en las elecciones ha sido capaz de cambiar el mundo, créanlo. Pero bueno, eso será la siguiente intervención que yo tendré. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Ahora bien, vamos a escuchar la síntesis curricular de la maestra Roselvi del Carmen Domínguez Arévalo. Ella es licenciada en Derecho por la UJAT, primera persona en obtener la titulación a través del examen Ceneval, maestra en Educación y doctoranda en Derecho por el IUP. Actualmente cursa el diplomado en Gestión Pública y en el Instituto de Administración Pública de Tabasco. Diplomado en Alternativas de Solución de Conflictos, Sistema Acusatorio Adversarial, Derecho Judicial y Derecho Electoral. Cuenta con una carrera judicial de más de 10 años en el Poder Judicial del Estado de Tabasco, comenzando desde el cargo de actuaria, secretaria judicial, conciliadora y aprobada como jueza de paz. Docente de diversas asignaturas de Derecho, coordinadora de capacitación y secretaria general de acuerdos del Tribunal Electoral de Tabasco. En 2017 fue nombrada por el INE como la única mujer consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Para dicha convocatoria ha presidido las comisiones de Igualdad de Género y del Servicio Profesional Electoral. E integrado por 2 periodos la de denuncia y queja. Integrante del Consejo Consultivo del Proyecto de Integridad y Fortalecimiento de la Transparencia. Presidenta de la Comisión Nacional de Derecho Electoral de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, AC, y expresidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales y Electorales. Ha incidido en su estado y en el país en diversos trabajos, lineamientos y actividades para la participación política y educación cívica de las mujeres libres de violencia política, de las personas indígenas, de los jóvenes, personas que viven con alguna discapacidad y de la población perteneciente a la diversidad sexual. El 29 de octubre de 2021 fue designada por unanimidad por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como presidenta provisional del OPLE Tabasco. Maestra Roselvi, le cedo los micrófonos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos una vez más. Gracias, doctor notario, por la anfitrionía, por el profesionalismo de cada una de las personas que forman parte de esta institución. Saludo a los miembros, personal del Tribunal Electoral de Tabasco, también al personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco que hoy nos acompañan, con especial afecto a mi compañero, el consejero Hernán González, a la contralora Gaby Tello y al secretario ejecutivo Armando Rodríguez. Esta conferencia va dedicada con mucho cariño a cada uno de los miembros de la Escuela Libre de Derecho de Tabasco. También mi reconocimiento al talento y la creatividad de la maestra Ana Gabriela Ríos Villanueva y María de Jesús Gómez. Pues bien, hemos escuchado un gran preámbulo y yo no sé quién más pudiera haberlo dado en el estado que el licenciado, el doctor notario, respecto a qué son los derechos humanos, cómo se encuentra México en el contexto internacional a raíz de estas sentencias que nos ha comentado. Y como han visto, entre los derechos humanos, pues se encuentran los derechos político-electorales. Cuando hablamos de democracia, normalmente las personas pensamos en la voluntad del pueblo, pero hoy en día hablar de democracia es referirnos también a un estilo de vida, a la búsqueda constante, como ya lo decía el doctor, de justicia, igualdad de oportunidades y dignidad. Hay unas diapositivas previas, creo a esas. Bueno, si no, desde su nacimiento, en la antigüedad, hay una previa, así esa,
los grupos humanos se organizaban para tomar las decisiones. ¿Se acuerdan que la palabra, el vocablo democracia surge en una polis, en una ciudad-estado, en Atenas, en Grecia? Pero en aquella ciudad, cuando se acuña este vocablo, no lo podemos ahora definir de la misma manera como lo vemos ahora mismo. Anterior. ¿Por qué? Porque ahí las mujeres, ni los extranjeros, ni los esclavos estaban, no podían tomar decisiones, no era para todas las personas. Es evidente que ha habido una evolución, y esa evolución de ideas es lo que permite saber que hoy la democracia es la fuente de legitimidad de los estados soberanos. Esa legitimidad depende de un objetivo fundamental: la realización de los derechos humanos. Existe entonces claramente un vínculo establecido entre la democracia y los derechos humanos. Esto refuerza las luchas comunes para hacer frente a estos problemas que tenemos desafortunadamente todavía en las democracias contemporáneas: la desigualdad, la discriminación, la exclusión y la violencia. En ese camino, la preocupación por llevar a la realidad las promesas de los derechos humanos nos invita a reflexionar sobre el poder que la ciudadanía tiene para defender esos derechos en nuestro entorno inmediato, y sobre todo la voluntad de ser buenas y buenos ciudadanos para avanzar hacia una sociedad más participativa, incluyente, próspera para todas, todos y todas. Creo que había una anterior que dice: nadie nace buena ciudadana o ciudadano, ninguna nación nace democrática, más bien ambos son procesos que continúan su evolución de por vida. Esto lo dijo Kofi Annan, es el exsecretario de las Naciones Unidas. Es decir, día con día, todas las personas, las autoridades, las instituciones, debemos de ir luchando por ir perfeccionando la democracia. Aquí refieren, ¿dónde nace la democracia? En lugares pequeños, cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no aparecen en ningún mapa del mundo. Son el mundo de cada persona, en el barrio en el que se vive, la colonia, el fraccionamiento, la escuela, la universidad en la que se estudia, la fábrica, la institución, la granja, la oficina. Estos son los lugares en los que cada hombre, cada mujer, niña o niño buscan justicia, igualdad de oportunidades y dignidad sin discriminación. Si esos derechos no significan nada en esos lugares, así en corto, pues tampoco significan nada en ningún otro lugar. Si la acción decidida de la ciudadanía para defender esos derechos en nuestro entorno, nuestra voluntad de progreso en el resto del mundo será en vano. Esto lo dijo Eleanor Roosevelt, que también fue citado por el doctor. Los derechos humanos también han ido evolucionando entonces a la par de la humanidad. Esfuerzos por vencer desigualdades, violencia, exclusión y discriminación. Ya lo mencionaba el doctor Notario. Todos estos retos que tenemos en común, tanto la Comisión Estatal de Derechos Humanos como el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, cada uno de los OPLES de los 32 estados y el propio Instituto Nacional Electoral, como las demás autoridades jurisdiccionales en materia electoral, tenemos estos retos comunes en materia de derechos humanos: igualdad, no discriminación, inclusión y vida libre de violencia. ¿Pero por qué está de moda? Es porque así lo dicen nuestros reglamentos, nuestros lineamientos. Pues no, lo reza nuestra Carta Magna en el artículo 1. Pero además, México forma parte de una comunidad internacional donde está comprometida con la defensa de estos derechos, con la no discriminación y con el tema de ejercer todos estos derechos libres de todo tipo
de violencia. Y bueno, vemos cómo estos esfuerzos por vencer las desigualdades, la violencia, la exclusión, la discriminación, tiene que ser parte de los trabajos de todas y todos. Esta lámina siempre la pongo porque es muy ilustrativa de qué es la igualdad a secas y cómo usamos la equidad como una herramienta para llegar a una igualdad real o una igualdad sustantiva. Todos somos iguales, reza la Constitución, pero ¿de verdad todos somos iguales? Todos tenemos las mismas oportunidades, privilegios, características, ¿qué decir físicas? Hay personas que viven con alguna discapacidad, o hay personas que tienen limitaciones serias por amar o querer verse diferente. Hay personas que tienen limitantes debido a la pobreza o debido a que no tienen instrucción. Entonces no todos somos iguales. No se puede ser igual entre los que son desiguales. Por eso esa justicia a los que somos abogadas y abogados, hay que hacerle un hueco en esa venda, porque sí tiene que voltear a ver qué es lo que está, a quiénes está juzgando, cuáles son las características de las personas que tienen la balanza, y darle a cada quien lo que le corresponde conforme a sus particulares circunstancias. Solo así podrán hacer uso y goce de sus derechos a plenitud. Aquí lo ven claramente. Si ponemos a como algunas personas interpretan la igualdad a rajatabla, pues todos están parados en las mismas condiciones. Sin embargo, si hacemos lo que llamamos las acciones afirmativas o las medidas para equilibrar esas desigualdades, pues vamos a tener que todas las personas van a poder gozar de sus derechos plenamente. Eso es a lo que aspiramos día con día. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, pues básicamente no la democracia busca esta protección, la realización efectiva de los derechos humanos, la libertad, el derecho por los derechos humanos, y sí, también a través del sufragio universal, libre y secreto, pues ir eligiendo a cada una de nuestras autoridades en cada proceso electoral. Desde los derechos políticos electorales, sin duda, se ha contribuido a encontrar soluciones a todas estas problemáticas. Los derechos político-electorales, como bien decía el doctor Notario, se adelantaron a la reforma de derechos humanos. ¿Me puedes dar la siguiente? Creo que son como dos más. La que sigue. Bueno, aquí en una de las láminas viene el tema del caso Castañeda. Goodman, como él ya ha referido, ¿qué quiere decir esto? Cuando todavía en el sistema jurídico mexicano no se hablaba en las otras materias respecto al control de convencionalidad, ya en materia electoral ya estaba establecido. Gracias a las sentencias, a la sentencia de Jorge Castañeda Goodman, donde no solamente se estableció por parte de la Corte que tendría que haber un mecanismo de participación además o adicional al que se daba o que se da a través del sistema de partidos, sino que también se abrió la oportunidad de que las personas, en su calidad de ciudadana o ciudadano, pudieran tener un medio de impugnación para acudir ante los tribunales de justicia electoral. Eso no existía. Y así, con ese nombre larguísimo que escribió la Corte en la sentencia, Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, pero que ahora le decimos Juicio de la ciudadanía, es que se abrió la puerta para que muchas personas pudieran hacer valer sus derechos y pudieran denunciar o revelar los agravios que sentían se habían hecho en contra de él o de ella. Y normalmente, aquí no me van a dejar mentir las juezas, los jueces, es de lo que está lleno el tribunal, de los famosos JDC. Imagínense entonces cómo estaba anterior a estas grandes reformas de 2008, cómo estaban los tribunales. Pues era muy acotado y muy limitado lo que se podía dirimir en ellos. Como ya había mencionado el doctor,
pues ha habido grandes avances, ¿no? 2008, les digo, ya andábamos por los temas de control de convencionalidad en materia electoral, no nada más por la sentencia de la Corte, los mismos tribunales electorales ya utilizaban este mecanismo de control de convencionalidad. Y eso también yo creo radica en el dinamismo que tiene el derecho electoral. Cuando todavía están pensando algunos otros tribunales o algunos otros juzgados en que se pudiera hacer alguna interpretación más avanzada, años atrás ya lo han hecho los tribunales electorales, y en este caso en algunos momentos pues los órganos administrativos cuando tenemos la facultad resolutora, por ejemplo. Y bueno, se ha ido evolucionando. En 2014 se da una reforma sustancial donde pues se hace primeramente el cambio, ¿no?, del anterior IFE al INE. Ya nos llamamos a nosotros, o ya nos llaman a nosotros OPLES, y bueno, se configura un nuevo sistema híbrido en el que se distribuyen o redistribuyen atribuciones entre las autoridades electorales. Y bueno, ahí en 2014 alguna de los temas consubstanciales fue precisamente la paridad, y en la Constitución y en la ley apareció como la paridad en diputaciones, y fue a raíz de una sentencia de Sala Superior que en 2015 pudimos tener paridad en ayuntamientos, y de ahí para el Real hubieron un sinnúmero de criterios y que ha ido evolucionando día con día. 2019 llega el principio constitucional de paridad en todo. Entonces ya no vamos a hablar solamente de diputaciones y de ayuntamientos. ¿En todo qué significa? Pues en todo, para donde voltees a ver. Ejecutivo, legislativo, judicial, ámbito federal, local y municipal. Así en corto, ¿qué quiere decir? Que sí, ya tenemos mayoría de regidoras en los ayuntamientos, pero ¿cómo están las direcciones de los ayuntamientos? Sí, ya tenemos mayoría diputadas, pero ¿cómo están los órganos dentro de los congresos? Sí, ya tenemos, bueno, actualmente se han abierto ya convocatorias exclusivas para mujeres magistradas o juezas dentro del Poder Judicial Federal. Pero, ¿y las presidencias de los tribunales? Las oficialías mayores, las tesorerías, las contralorías, ahí va incidiendo poco a poco, ¿no? Tenemos varios temas pendientes. 2020 viene la gran reforma sobre violencia política contra las mujeres. Esto obedece precisamente a ese principio de no discriminación libre de violencia. Ok, ya vinieron las mujeres y vinieron en montón, pero parece ser que a medida de que hay más participación y designaciones de mujeres o que llegan a los cargos, desafortunadamente se recrudece la violencia política. ¿Por qué? Porque no se estaba acostumbrado ni los medios de comunicación ni la ciudadanía misma a tener tantas mujeres, y a veces no sabemos cómo referirnos y no sabemos cómo impacta de manera diferenciada un ataque hacia una mujer con respecto hacia un hombre. Y algo muy sencillo que puedo ejemplificar es que a ningún hombre le hacen referencia que ha llegado a tal o cual cargo porque tiene una relación sentimental, amorosa, sexual con otra mujer, pero a las mujeres es lo primero que se le etiqueta. Está ahí porque es la de fulano, un hombre poderoso normalmente. Entonces se ha evolucionado. Luego en 2021, ya inmersos en el proceso electoral, vino la temática que le llaman 3 de 3. ¿Y qué es eso? Pues resulta que se volteó a ver no nada más a las mujeres políticas, sino a aquellas otras mujeres que habían sido víctimas de, pues, que no le pagaban la pensión alimenticia, violencia sexual, violencia física,
violencia doméstica, y que no necesariamente estaban dentro de la política, pero quien les había o quien había cometido ese tipo de conductas, pues era alguien que quería competir, que iba a competir por algún cargo de elección popular. Entonces el INE hizo un gran esfuerzo y realizó unos lineamientos que aquella persona que tuviera una sentencia condenatoria en alguno de estos rubros no era elegible. Claro que nos falta mucho por operar y claro que nos falta mucho por avanzar, y tener convenios, por ejemplo, con el Tribunal Superior de Justicia y muchos mecanismos de colaboración. Pero estos son pasos o luces fuertes de que el Estado mexicano está comprometido con erradicar realmente la violencia contra las mujeres. No se había avanzado tanto en tantos años. Y por ahí, bueno, esto es sobre el caso Castañeda, que ya lo hemos revisado, continuamos. Entonces, forzosamente se ha visto, ¿no?, reflejado en cómo están los escaños ahora mismo, las gubernaturas, por ejemplo, creo que hay una más adelante. Si llegas a... ¡Ay! Ya se apagó. Bueno, durante muchos años, hasta 2020, a lo largo y ancho del país solamente habíamos tenido 7 mujeres gobernadoras. O sea, imagínense, desde hace cuántos años. Y con las acciones que se hicieron desde el Instituto Nacional Electoral, se incrementaron al doble. Es decir, aquí está, por fin ya llegamos. Había 8 mujeres que habían sido gobernadoras en toda la historia de las elecciones de México, y con una acción afirmativa que implementó el INE en 2020 se pudieron duplicar, y ahora tenemos en la historia pues 15 gobernadoras, ¿no? Finalmente. Y estos temas van a avanzar y se tiene que ir vislumbrando la participación política de las mujeres no como una moda o no como una cuota, sino que al ser la mayoría de la población y al querer, si quieren ganar elecciones los partidos políticos, pues ir formando cuadros reales de mujeres. Y cuando digo cuadros reales de mujeres, hablo acerca de que vayamos caminando en la medida posible en que no sea la hermana de, la esposa de o la hija de. Porque ahí los derechos que se violentan pues son los derechos de las mismas militantes que llevan años trabajando por alcanzar algún escaño, por alcanzar algún cargo, y que se les hace a un lado con las candidaturas pues de fuera, ¿no? Ahí ya nos pasamos un montón de diapositivas, pero bueno, continuamos. Pues les hablaba de todos estos temas de paridad, de violencia política. Bueno, ahora mismo está así. Por primera vez tenemos 8 presidentas municipales, pero no están en cualquier lugar. Y esto yo siempre lo presumo, y aquí está Karina Ruiz, que es una de las mentes intelectuales, alza tu mano para que te vean, respecto a un lineamiento, un sistema que implementamos en el IEPCT y que no lo tiene ninguna otra institución, ningún otro estado. Oportunidad paritaria, o para que sea más rápido, más fácil, igualdad sustantiva, que no era el número de mujeres que llegaran a los ayuntamientos, sino a qué ayuntamientos llegaban. Entonces, cuando estábamos estudiando a dónde estaban nuestras presidentas del proceso electoral pasado, pues resulta que estaban en los municipios con el peor presupuesto, con las peores problemáticas y con la peor proyección electoral en futuro. Entonces nos metimos con los matemáticos y hicimos una tablita donde pudimos realizar estos criterios de oportunidad paritaria. ¿Y qué resultó? ¿Quién está gobernando el centro? ¿Quién está gobernando Cárdenas? ¿Quién está gobernando Paraíso? Los municipios más importantes, con más dinero y con más proyección, ahí están las mujeres, gracias a esos lineamientos.
Por primera vez hay 19 mujeres diputadas. Llegaron gracias a todas estas acciones afirmativas. Pues bueno, vamos a ir cerrando porque ya me quedan poquitos minutos y vamos a ir hacia el final. Eso ya lo pasamos. Bueno, como he referido, la democracia tiene su base en la libertad, el respeto por los derechos humanos y la celebración periódica de elecciones mediante el sufragio electoral. La democracia abona a la protección y realización efectiva de los derechos humanos. Si le puedes dar ahí. Acciones afirmativas a favor de las mujeres, de las personas indígenas, personas con discapacidad, juventud y población de la diversidad sexual que propicien la participación política en igualdad de condiciones. Nosotros ya tenemos acciones afirmativas a favor de personas indígenas y de la juventud. El Congreso del Estado está llenito de jóvenes, además de mujeres jóvenes. Y tenemos por primera vez una mujer indígena en el Congreso. Igual en los ayuntamientos ya tenemos representación indígena y todos los ayuntamientos tienen representación de personas jóvenes. Y cuando digo jóvenes no hablo a los chavorrucos que nos creemos jóvenes. Hablo a aquellas personas que están entre los 21 y 29 años. De eso estamos hablando. ¿Qué tenemos pendiente? Población de la diversidad, personas que viven con alguna discapacidad, entre otros grupos vulnerables. La inclusión social y las sociedades participativas son las píldoras que la democracia necesita para sobrevivir. Y bueno, y otro tema es, además de la democracia inclusiva, es la democracia participativa. Sabemos que en la Constitución, bueno, algunos no lo saben, pero si bien votar es un derecho, también es una obligación. Y ahí está previsto, está en el artículo 36 constitucional de la Constitución General y está en el sexto fracción 2 de nuestra Constitución local y lo señala como una obligación. Por ejemplo, en Argentina, si no vas a votar, te multan. A ver, ¿qué más hacen? Te inscriben en un registro de infractores al deber de votar. Así como nuestro registro de infractores de violencia política, allá te meten en ese registro en Argentina. Pero, además, quedan imposibilitados para ejercer cargos públicos durante 3 años. Entonces, votas sí o sí. Hay especificaciones de que, si en caso de que no puedas ir a votar, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo justificarlo? Pero no hacemos a veces ni lo más mínimo, que es acudir a votar y cumplir con esa obligación. Entonces, en nuestro país, tenemos que ir venciendo la indiferencia y mostrarnos entusiastas de ser parte de estos mecanismos de participación ciudadana previstos en nuestra Constitución y por ello abonar a la construcción de acuerdos. Reitero la invitación para fortalecer la democracia, impulsando la participación de todas las personas. A ver, aquí esto era lo que los quería hablar. Entre los mecanismos de participación ciudadana, ustedes vieron que está la consulta popular, los plebiscitos, asambleas comunitarias y también está el de presentar iniciativas ciudadanas. Aquí hay unas iniciativas ciudadanas que presentaron hace algunas semanas derechohabientes del ICET y aquí está el maestro Jesús Brito, igual que alce la mano, que él formó parte. ¿Qué quiere decir eso? Que no nada más vas a votar, no nada más acudes a la consulta, sino que te organizas, arrastras el lápiz, como dice, recabas firmas y presentas iniciativas al Congreso. ¿Quién nos prepara para eso? En la Escuela de Derecho o en otras escuelas nos enseñan cómo hacer iniciativas de leyes, pero está en la Constitución, está en las leyes, que tenemos derecho como ciudadanía a realizar ese tipo de iniciativas. Pues voy cerrando, ¿no? Yo les invito, ¿no?, a que empecemos con pequeñas acciones para ir construyendo democracia desde cualquiera de los ámbitos en el que nos encontremos. Desde las reglas, desde las decisiones que toman en su casa, en su escuela, en su trabajo, para que así la democracia vaya permeando en nuestra conciencia y de los demás y la veamos y la vivamos como un estilo de vida. Muchas gracias.
Bueno, ahora bien, escucharemos las conclusiones de nuestros expertos. Demos Teníamos, felicito a la maestra Rosalba, la doctora Rosalba, por la excelente plática que nos acaba de dar. Y bueno, nos hace falta muchas cuestiones. Hemos avanzado mucho en materia cívica y electoral, en materia de derechos humanos, pero aún estamos lejos de alcanzar realmente las metas y los objetivos que necesitamos o queremos. Hay mucha materia sobre la cual trabajar. Comentaba la doctora Roselli de la violencia política, creo que hemos avanzado mucho en ese aspecto. Sanciones que antes no pensábamos para servidores públicos que abusan del cargo y denostan a la mujer, actualmente son pan de nuestro de cada día, ¿no? Ya hay sanciones en contra de servidores públicos que han abusado de esto. Y tenemos que erradicar la violencia de género. Es claro que hemos avanzado también muchísimo en materia electoral, puesto que ya hay una participación más activa de mujeres. Comentaba del caso de Cárdenas y del municipio del Centro, en el que hay mujeres gobernando y esos municipios que por tradición han sido gobernados más por hombres que por mujeres. Curiosamente, el otro día fuimos a firmar un convenio con el Ayuntamiento del Centro y veíamos las fotos de los presidentes municipales y contaba cuántos presidentes hombres hay y cuántas mujeres, muy pocas, y muchas ocasiones sustituyendo a algún varón porque no acabaron el proceso. En materia educativa, cívica y electoral todavía nos falta muchísimo. 61% de personas que dijeron haber sido víctimas de algún delito no denuncian. Y esto es porque no confían en las autoridades. Muchas dicen que el 63% de los reportados dijeron que no sirve de nada. Y el 52% no tiene confianza en sus autoridades. Y eso contribuye también, muchas veces, personas malintencionadas que solamente buscan denostar el trabajo que realizan las instituciones, incluyendo el Instituto Electoral y también Comisión Estatal. 37% de las personas considera que se respetan poco las leyes, 29% estima que se respetan algo y 29% más cree que no se respetan nada. Solo 4% de personas opinan que se respetan mucho las leyes. Vamos a seguir con estos datos, ¿no? Acerca de actividades no electorales que implican participar, platicar con otras personas sobre temas políticos, que en Tabasco se da muchísimo, créanlo, no solamente el 39%. Decía un exgobernador que en Tabasco te meten un chisme en la mañana y en la tarde te lo demuestran. Así somos de comunicativos, ¿no? Sin embargo, solamente el 12% asiste a reuniones de cabildo o delegacionales. Y solamente el 11% de ciudadanos tabasqueños han participado en actividades de partidos políticos durante campañas electorales. Compartimos o leemos información en redes sociales, 10%. Sin embargo, solamente 9% firman peticiones de documentos de protesta, 6% participan en marchas o manifestaciones públicas, 3% toman o bloquean lugares públicos y 2% realizan huelgas. Casi 46% de las personas afirman nunca haber pertenecido a ningún tipo de organización social o civil, de quienes sí cuentan con algún tipo de membresía. La mayoría son de orden religioso, de la sociedad de padre de familia o bien de carácter deportivo. Y vamos a ver con acciones de altruismo, solidaridad y filantropía. Algo tan simple como donaciones a la Cruz Roja, solamente el 64%. Imagínense ustedes el 100%. Haber ayudado a un desconocido, 55%. Donar alimentos, medicinas o ropa en caso de desastres naturales, 41%. Bueno, el 49% de la gente piensa que el gobierno no se ocupa de su gente. Y solamente el 50% considera que la democracia es un sistema en el que muchos participan, pero pocos ganan. Solo poco más de la mitad, 53%, considera que la democracia es preferible a cualquier otro sistema de gobierno, mientras que 23% estima que a veces es preferible un sistema autoritario y 18% consideran que da lo mismo uno con otro. En cuanto a confianza en instituciones, el 70% dice que no se puede confiar en nadie. En las instituciones, el que tiene el mayor alto porcentaje de confianza es el ejército, con un 62%, seguido de los maestros, 56%,
y las iglesias 55%. Se desacreditan a los diputados, a los partidos políticos, a los sindicatos e instituciones públicas como Instituto Electoral y Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hay notables avances en términos de democracia formal. Ya hablaba hace rato la doctora Roselvi del caso de las Juanitas, del caso de los municipios de Cárdenas y Villahermosa, del centro, en el que pues ya hay mujeres gobernando. Sin embargo, aún falta romper los famosos techos de cristal. Muchas mujeres están ocupando cargos, pero se encuentran otros problemas. No hay apoyo por parte de las instituciones de gobierno, en la que aún existen hombres, y se encuentran ante el problema de que no hay recursos para su trabajo. Y eso es realmente triste y lamentable. La paridad es una realidad de nuestra sociedad. Es un sistema democrático en el que gana quien elige al pueblo. En la dimensión de democracia civil y política hay muchos logros significativos. Sin embargo, aún queda mayor rezago. Hay muchas tareas que resolver en materia de democracia sustantiva. Para consolidar una democracia se requiere apuntalar esfuerzos en su aspecto sustantivo, lo que implica que la ciudadanía debe adquirir un papel todavía más activo dentro de lo que es la vida pública. Solicitar que se le informe, que participe, que acompañe y que vigile el ejercicio del poder. Y no solo eso, sino que se apropie de conocimientos, que investiga, que aprenda y de esa forma desarrolle habilidades que me permitan establecer algunas nuevas formas de interacción. Tenemos retos, insisto, pendientes. Ser mexicano podemos pensar que es un pensamiento complejo. Sin embargo, todos nosotros debemos ser vistos como sujetos que participamos en procesos democráticos y que dentro de la colectividad que formamos elegimos a nuestros gobernantes de manera democrática. Por ello, mi exhortación a la ciudadanía y a quienes están sintonizándonos a que cuando hayan elecciones participen activamente. Es un derecho humano que se tiene de ejercer derechos cívicos. Y el derecho cívico no solamente va, como ya comentaba al principio, el elegir a un candidato o candidata, sino también el ser respetuoso de la sociedad en la que vivimos. Aún nos falta mucho para avanzar en esta materia. Nos hace falta valores, hemos perdido valores. Pensamos que denostando a la gente ganamos, cuando en realidad tenemos que aprender a ser respetuosos de los demás. Si algo no nos gusta, los mecanismos legales existen, ¿por qué no agotarlos? Tenemos muchos retos, sobre todo, como ha comentado, en violencia de género. Se han utilizado las redes sociales para agredir a las mujeres, y eso no se vale. De nueva cuenta, me exhorto para que cambiemos nuestra forma de pensar, de actuar, y seamos realmente pilares fundamentales en la creación de una sociedad mexicana que exige a gritos ser todavía más democrática de lo que ya somos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por sus conclusiones a través de su experiencia. Ahora bien, para escuchar las conclusiones de la maestra Roselvi del Carmen Domínguez Arevalo. Bueno, ahora sí, pues ya vamos cerrando, ¿no? Reitero entonces la invitación a todas y todos, a todos, para fortalecer la democracia, impulsando la participación de todas las personas, particularmente, y por favor escúchenme, sobre todo la juventud que está allá atrás, dándoles oportunidad a aquellas personas que históricamente fueron rezagadas y discriminadas. No hay que tener miedo. No va a pasar nada si dejamos que participen las personas indígenas. Ellos son los dueños de estas tierras. No va a pasar nada si nos gobiernan personas que pertenecen a la diversidad sexual. Convivimos con ellas día con día. No va a pasar nada si se les da la oportunidad a las personas que viven con una discapacidad de que trabajen, de que lideren, de que nos representen. Vayamos más allá de las cuotas a que exista una verdadera representatividad, no a las simulaciones, no por cubrir la cuota de indígena, la cuota joven es muy difícil simularla, pero la cuota indígena, la cuota de la diversidad, hemos visto en otros estados que se han atrevido a hacer fraudes a la ley, que prefieren algunos hombres perder la dignidad que perder el espacio, haciéndose pasar por trans.
No tengamos miedo de ir recompensando o ir equilibrando esas brechas históricas que existen en los grupos vulnerables. Con la participación de todas, todos y todes en los asuntos de nuestra sociedad, podremos alcanzar esa utopía posible, que no es más que una sociedad en la que practiquemos, como ya bien decía el doctor, los valores y principios. Respetemos los derechos humanos, que la ciudadanía se involucre en estos asuntos públicos, por favor, pedir la rendición de cuentas a nuestros representantes populares y las autoridades y favorecer entornos en condiciones de igualdad de derechos, libres de discriminación y todo tipo de violencia. Muchas gracias. Muchas gracias por sus conclusiones, maestra. Para ir clausurando este evento, recordemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Muchas gracias. Bueno, para ir concluyendo esta conferencia magistral, vamos a pasar a la entrega de los respectivos reconocimientos. Bueno, me voy a quitar eso porque dice que no se escucha bien. Voy a permitir leer el reconocimiento que se le entrega a la doctora Roselvi del Carmen Domínguez Arévalo. La Comisión Estatal de Derechos Humanos otorga el presente reconocimiento a la doctora Roselvi del Carmen Domínguez Arévalo por su destacada participación como ponente en la conferencia magistral Derechos Humanos en las Democracias Contemporáneas, realizada en la Sala de Usos Múltiples Dr. Sergio García Ramírez, en el marco de la firma de Convenio General de Colaboración celebrado entre el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco, Villahermosa, Tabasco, de diciembre de 2021. Muchas felicidades, maestro. El Instituto Electoral de Participación Ciudadana y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos otorga el presente reconocimiento al doctor José Antonio Morales Notario por su destacada participación como ponente en la Conferencia Magistral Derechos Humanos en las Democracias Contemporáneas, realizada en la Sala de Usos Múltiples en el marco de la firma de convenio de colaboración celebrado entre el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Firma la doctora Roselvi del Carmen Domínguez Arévalo, consejera presidenta del IEPCT. Ahora, bueno, muchas gracias. Asimismo, gracias, licenciada Yani Maite López Pérez, por haber conferencia. Esta es una muestra de trabajo colaborativo entre las instituciones y entre personas. Por esa destacada participación que ha realizado el día de hoy en esta conferencia magistral Derechos Humanos en las Democracias Contemporáneas. Y lo firmamos el doctor José Antonio Morales Notario, presidente de la CEDH Tabasco, y su servidora. Muchas felicidades.
Esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco les agradece su valiosa asistencia y de igual forma su valiosa sintonía a través de los medios digitales a esta conferencia denominada Derechos Humanos en las Democracias Contemporáneas. Me despido deseándoles una feliz tarde de este viernes. Hasta la próxima.